Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. El Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Hoy hemos tenido un día muy intenso. Acabo de llegar de una isla llamada Gran Canaria, que está justamente enfrente de nosotros, aproximadamente a unos 80 kilómetros en línea recta, aunque yo acabo de llegar en barco. Estuve todo el día de ayer allí y acabo de llegar ahora. He comido deprisa y corriendo y me he venido para acá para estar con ustedes en directo. 6 en punto de la tarde en las Islas Canarias, desde el Centro Evangélico Vida Nueva, emitiendo en directo para todos ustedes, tratando de dar, como siempre, con la ayuda del Señor, respuestas bíblicas, darle un poco de luz a tantas y a tantas personas que se siguen haciendo muchísimas preguntas, algunas de ellas, digamos, con un trasfondo bíblico, y otras preguntas que nos llegan que demuestran lo poco que se ha estado leyendo la Biblia últimamente en algunos sectores del campo del mundo evangélico. Por otra parte, me alegro, pero muchísimo, que un gran número de personas que han sido toda la vida católicos, pues se han acercado en este tiempo de confinamiento y de pandemia a las Sagradas Escrituras. Hay muchísimas personas que se definen, que se dan a conocer como católicos, que han estado y han comenzado a leer la Biblia y el Señor está haciendo cosas realmente preciosas. Y es que yo siempre lo he dicho, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando se lee con atención la Biblia, Dios abre los ojos. Y antes de orar, permítame hacer una pequeña referencia a ese pasaje bíblico donde vemos al profeta Eliseo, tranquilo, un gran hombre de Dios, con una confianza en el Señor absoluta, sin temer nada ni a nadie, pero sin embargo su criado Giezi, muerto de miedo porque vio toda la casa en la que estaban reunidos, rodeada de enemigos. ¿Qué hizo el profeta Elías? Oró y le dijo: Señor, oro para que le abras los ojos y pueda darse cuenta de que no estamos solos, estamos protegidos. Tu bendición, tu respaldo está a nuestro lado. Esa palabra abras es la palabra hebrea pekaj, y pekaj significa eliminar falsedades, dejar que entre la verdad, que penetre la verdad a nuestras vidas. Y eso es lo que queremos, pekaj, que Dios en esta tarde abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver las maravillas que contiene su palabra y a través de ella echar profundas raíces en el Señor y vivir vidas estables, no vidas fluctuantes, vidas llevadas por impulsos, por emociones, por sentimientos, sino por realidades y principios eternos que están en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar en esta tarde y poner este tiempo de preguntas y respuestas en las manos del Señor y pedir que Él nos dirija y que todo lo que en esta tarde hablemos y compartamos con ustedes sea de bendición. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este privilegio que nos das un día más de estar con nuestros hermanos en directo, dando respuestas a la luz de las Sagradas Escrituras, de tu preciosa y poderosa palabra, para que se disipen las dudas, para que la mentira sea destruida y la verdad de Cristo, la verdad de tu palabra, prevalezca por encima de cualquier mentira o ignorancia. Dirige, Señor, este tiempo, danos sabiduría y que podamos, Señor, estar atentos a lo que tu Espíritu Santo hoy le quiere decir a tu amada iglesia. Nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Evidentemente, la primera pregunta a la cual voy a dar respuesta se ve que es de una persona nueva por la forma, por la pregunta que hace. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia cristiana y una iglesia evangélica? Bueno, se supone que todas las iglesias evangélicas son cristianas, pero no todas las iglesias cristianas tienen que ser necesariamente evangélicas. Vamos a ver, la iglesia del Señor Jesucristo está constituida por personas, por hombres y mujeres de todas las razas, de todos los extractos sociales y culturales, que han entendido el Evangelio y que han confesado públicamente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esas personas
Da igual a la iglesia a la que hayan asistido o a la que estén congregándose en este momento, esas personas pasan de muerte a vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Es bíblico congregarse, por supuesto. Es bíblico tener una iglesia de sana doctrina, donde usted sea instruido, pastoreado, atendido, exhortado, animado, etcétera, etcétera. Entonces, las iglesias evangélicas son iglesias cristianas que, vamos a decir que en la mayoría de los casos, aunque lamentablemente cada vez hay más excepciones, se rigen única y exclusivamente por la Biblia. Siempre fue así. Siempre fue así. En toda iglesia evangélica la Biblia era la base, era el fundamento. Tengo que decir, lamentablemente, que en muchas iglesias evangélicas ya la Biblia no es la base, son otras cosas. Pero es una iglesia evangélica, una iglesia cristiana es una iglesia evangélica. Ahora bien, hay iglesias de todos los tipos, de todos los estilos, y hay miles de denominaciones, ¿verdad? Y después ya cada uno pues se ubica o se congrega en la iglesia, pues no digo que más le guste, sino en la iglesia donde el Señor a usted le haya puesto. Porque aquí no se trata de que estoy aquí porque me gusta más aquí que allá. Aquí lo que se trata es de cuál es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Porque puede ser que a mi carne no le haga mucha gracia estar donde estoy. Pero si esa es la voluntad de Dios, yo me voy a gozar siempre en la voluntad de Dios. Entonces, no hay iglesia perfecta. Pero bueno, para resumir, todas las iglesias evangélicas son iglesias cristianas, pero no todas las iglesias cristianas. Yo pienso que a lo mejor esta persona que ha hecho esta pregunta, a lo mejor quería saber la diferencia entre iglesia católica y entre iglesia cristiana. Eso es otra cosa. Si vamos a hablar de diferencias, tendríamos que ir a la Biblia. Y lógicamente, entre una iglesia cristiana evangélica y una iglesia católica romana, evidentemente hay muchas diferencias. Por ejemplo, por mencionar algunas, no me quiero extender demasiado con este tema, pero por mencionar algunas diferencias. En las iglesias evangélicas, digamos, el responsable, la persona que dirige la iglesia, se suele llamar pastor. En la iglesia católica se llama el cura. En las iglesias católicas hay muchas imágenes, estatuas, vírgenes, santos, ¿verdad? En las iglesias evangélicas, que yo sepa, aunque como está el patio, vete tú a saber si dentro de poco tiempo en alguna iglesia evangélica se les ocurre también meter a santos dentro, pero generalmente en las iglesias evangélicas no hay santos. Y hay un detalle muy significativo. Quiero hacerles notar este detalle. Cuando usted entra a una iglesia católica y entra por el pasillo central, usted va a ver que al final del pasillo central, en el centro de la plataforma, hay un altar, el famoso altar mayor, donde se hace el sacrificio de la misa. Y al lado hay un pequeño púlpito desde donde se leen los evangelios y se comparte la palabra. En las iglesias evangélicas no hay un altar, porque no se hace un sacrificio. Ya Cristo fue sacrificado por nosotros y no hay que volver a hacer más sacrificios. La Santa Cena, el compartir el pan y el vino, no es un sacrificio. Es un acto, es una ceremonia que se hace en memoria de, pero no es un sacrificio en sí mismo. Y el púlpito en las iglesias evangélicas suele estar generalmente en el centro, como dando a entender que la palabra es prioritaria. Pero bueno, los tiempos han cambiado y hoy en día lamentablemente hay de todo. De hecho, el otro día me escribía creo que una hermana, me parece, si no me equivoco, desde Suiza, diciéndome que asistió durante un tiempo a una iglesia y que esa iglesia terminó dividiéndose porque ahora querían dar casamiento a lesbianas y a homosexuales. Y no es que lesbianas y homosexuales sean los peores pecadores de la tierra. No, no, no. El pecado es pecado, da igual en la forma como se manifieste. Pero la Biblia prohíbe la unión, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero en esa congregación donde esta hermana asistió durante, creo que 10 años, pues al final se terminó dividiendo porque había parte de la iglesia que estaba de acuerdo con matrimonios mixtos y había parte de la iglesia que no estaba de acuerdo con aquello. En fin, las cosas han cambiado, estamos en los últimos tiempos y no cabe la menor duda de que vamos a ver cosas sorprendentes que a lo mejor nunca nos habíamos imaginado que ocurrirían, pero que lamentablemente están ocurriendo. Porque ¿dónde tienen un caldo de cultivo? ¿Dónde tienen una plataforma los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas? ¿En las iglesias católicas? No.
Es en las iglesias evangélicas donde más fácilmente pueden entrar los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos evangelistas. ¿Por qué? Porque en las iglesias evangélicas no solamente comparte la palabra, el ministerio de la predicación, el pastor, sino personas incluso que pueden venir de afuera como visitas, como invitados. Por lo tanto, las iglesias evangélicas son más vulnerables en este sentido que las misas o las iglesias católicas donde solamente predica el cura. Y aparte de eso, pues en muchas iglesias evangélicas parece que le abren las puertas a cualquiera que se llame apóstol, reverendo, obispo, profeta, porque da la impresión de que es como una categoría superior a la de siervo inútil, si es que algún día, digo yo, llegamos a ostentar ese título extraordinario de siervo inútil, como dice la palabra. Ahora bien, seguimos adelante. Una persona pregunta por qué en nuestras Biblias no está el libro de Enoc. Vamos a ver, lo que se llama el canon era, digamos, por así decirlo, explicándolo de una forma sencilla, que de eso se trata, los requisitos que tenían que cumplir ciertos y determinados libros para ser aceptados o rechazados en la palabra de Dios. El libro de Enoc no cumplió todos los requisitos que tenía que cumplir, aunque si no me equivoco en la Biblia copta, en la Biblia de los cristianos coptos, me parece que incluyeron el libro de Enoc. Pero no se haga ningún problema. El que no esté el libro de Enoc no significa que a la Biblia le falte algo. Yo creo que con los 66 libros que tenemos material más que suficiente. Lo que me llama muchísimo la atención, y no lo digo por usted, creo que es una hermana la que hizo la pregunta ¿por qué no está en la Biblia el libro de Enoc? Repito, no lo digo por usted, hermana. Me llama la atención que hay creyentes, personas que se preocupan más por lo que no está y por lo que no dice la Biblia, que por lo que sí está y por lo que sí dice la Biblia. Por lo tanto, usted quiere leer el libro de Enoc, descárgueselo de internet y supuestamente ese es el libro de Enoc. Que no está en la Biblia, no se haga ningún problema. En la Biblia tenemos más que suficiente material inspirado por el Espíritu Santo para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él espera de usted, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por otra parte, una hermana, y voy a leer literalmente la pregunta porque la tengo aquí. La pregunta la hace una hermana, no voy a mencionar su nombre, a lo mejor no quiere que lo diga, pero la pregunta de la hermana es la siguiente. ¿Puede usted hablar un poco y explicar lo que es una iglesia celular? ¿Cuál es el origen de la iglesia celular y por qué se tienen que multiplicar las células? Lo he buscado en la Biblia y no habla de esas iglesias. La iglesia a la que yo asisto es una iglesia celular. ¿Qué me aconseja que haga? Lo primero, vamos a ver. Aplicar el sentido común, hermana. ¿Usted está en una iglesia celular? ¿Y quiere saber lo que es una iglesia celular? Pregúntele a su pastor. Bueno, perdón, en las iglesias celulares creo que tenéis líderes, ¿no? Están los líderes. Y después está el pastor. Entonces tendrá que preguntarle usted a su líder, oye, una pregunta, ¿esta iglesia por qué es una iglesia celular? Eso de reunirse en las casas, eso no lo inventó un señor en Colombia hace un par de años. El reunirse en las casas es de hace 2000 años. Nadie puede ponerse la medalla de que ha descubierto la pólvora. Reunirse en las casas, llámese células, llámese grupos hogareños, llámese como se llame, eso es bíblico y no hay nada malo en eso. El problema es cuando se hace un culto y cuando se le da una prioridad excesiva, un sobreénfasis a un sistema de ministrar, de discipular, de evangelizar por encima de otro. Lamentablemente, iglesias que han entrado en este ritmo, en este sistema del G12, yo las que conozco y los pastores que conozco, que todo esto empezó por lo menos aquí en España, en las Islas Canarias, yo nunca estuve en esto, gracias a Dios, pues yo lo que veo y lo que me han comentado las personas que salieron de ese sistema es que trajo más problemas que beneficios. Es lo que me han dicho. Reuniones en casa no es nada malo, es bíblico, es correcto, está muy bien. Puede invitar al vecino, al amigo, a su padre, a su madre, a quien usted quiera. Pero si usted quiere saber más qué es una iglesia celular y usted está en una iglesia celular, pues no me pregunte a mí. Pregúntele usted a su líder o a su pastor y le pregunta, hermano, una pregunta, ¿usted me podría explicar, por favor, por qué nuestra iglesia es una iglesia celular y estamos obsesionados, porque es una auténtica obsesión, porque parece que tanto tienes, tanto vales? ¿Por qué tenemos que tener y tener y tener y multiplicarnos y cada vez ser ahora 12, mañana 24, mañana 48? ¿Por qué esa obsesión por el crecimiento, a veces crecimiento de gente, pero no crecimiento cualitativo, sino cuantitativo más bien? Pregúntele
pregúntele usted a sus líderes, a sus responsables, a ver qué es lo que le dicen. Porque yo lo que entiendo es que las células son simplemente un sistema más. Pero hay campañas evangelísticas, hay programas de radio, hay programas por las redes sociales, como por ejemplo hay escuelas dominicales, hay campamentos, hay convenciones, hay retiros, ¿verdad? Y las células pues han existido de toda la vida. Yo me convertí hace aproximadamente más de 40 años atrás y ya en mi casa se hacía una pequeña reunión de oración una vez a la semana. Pero si usted tiene dudas, si quiere profundizar más acerca de lo que es una iglesia celular y usted está en una iglesia celular, pues pregúntele a su líder, a ver lo que le dice. Bien, otra pregunta. ¿Por qué los 144.000, según nos da a entender el libro del Apocalipsis, son todos hombres y no hay ninguna mujer? Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar al Señor. Yo entiendo que esos 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu, son todos hombres, porque una de las características de estos 144.000 judíos es que no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué son todos hombres y no hay mujeres? Bueno, es una pregunta que tal vez le deberíamos hacer al Señor. Bueno, usted, ¿no? Porque a mí, sinceramente, me da igual si son hombres o mujeres, pero recuerden algo muy importante. Estas personas le van a predicar al pueblo de Israel. Y difícilmente en el pueblo de Israel, sobre todo los ultraortodoxos, los hasídicos, van a escuchar a una mujer predicar por las calles o evangelizar y encima en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, yo creo que el Señor escogió hombres con el objetivo de que no se encontraran con más impedimentos de los que se van a encontrar a la hora de evangelizar a su nación, a la hora de evangelizar a su pueblo. Ahora, esto no es porque Dios sea un Dios machista, ni muchísimo menos, al contrario, gracias al Evangelio, y lo digo en serio, gracias al Evangelio y a la Biblia, la mujer en esta sociedad puede llegar a ocupar cualquier cargo que se proponga alcanzar. Vayan al mundo del Islam. La mujer vale menos que una cabra. Sí. La mujer vale menos que una cabra. Díganme ustedes cuántas líderes, cuántas mujeres con grandes responsabilidades dentro de las mezquitas existen en el mundo. O cuántas mujeres, por ejemplo, existen en el budismo, en el hinduismo. Son religiones, son grupos machistas. En el Evangelio, en la Biblia, usted encuentra mujeres profetisas, usted encuentra mujeres diaconisas, usted encuentra mujeres mencionadas junto con su marido, como el caso de Priscila y Aquila, curiosamente se le menciona a ella primero. Por lo tanto, la mujer en el Evangelio tiene una opción y tiene una dignidad que en ninguna otra religión jamás ha recibido ni recibirá. Otras religiones sí son tremendamente machistas. Incluso le enseñan a cómo golpear. Aquí ha habido imanes en España que han dicho públicamente desde sus tarimas, desde sus púlpitos, cómo golpear a sus mujeres y no dejarle marca, cómo no dejarle huella. Sin embargo, en la Biblia nos enseña a amar, a respetar, a cuidar a nuestras esposas como vaso más frágil. El Evangelio ha dignificado el papel de la mujer. Miren el ministerio de Cristo. Hay muchísimas mujeres que aparecen en su ministerio. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, Dios en su palabra, dignificó, elevó el papel de la mujer, no les quepa a ustedes la menor duda. Ahora bien, hay una pregunta muy interesante, me llamó la atención porque hay una persona que leyó en la carta de Pablo a los romanos la palabra o el nombre España. Y efectivamente, la palabra España aparece varias veces en la carta de Pablo a los romanos. Y la persona pregunta si esa España que se menciona es la España que existe hoy en día. Pues sí, no hay otra España. Solamente hay un país en el mundo que se llama España, y es este, en el cual nosotros vivimos, aunque yo personalmente vivo en unas islas que están muy lejos de lo que es el continente europeo, donde está España, pero pertenecemos a España, ¿verdad? Y España pertenece a Europa. España es mencionada en la carta de Pablo a los romanos. Pablo tenía el deseo, la intención de venir, y hay historias extrabíblicas, repito, fuera de la Biblia, que dicen que el apóstol Pablo llegó a predicar el Evangelio en España. Y concretamente, algunos dicen que estuvo en Tarraco, la actual Tarragona, donde hay un inmenso circo romano en un estado de conservación extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de verlo y visitarlo muy bien. Es el segundo coliseo romano más grande después del de Roma. Y algunos dicen que en ese coliseo fueron asesinados cristianos
y se cree que el apóstol Pablo estuvo en España. Bueno, si estuvo o no estuvo, pero la España que se menciona en la carta de Pablo a los romanos es la España que existe en la actualidad. Pero déjeme que le diga algo más. El nombre de España en hebreo no es España, es Sefarat. Y el nombre Sefarat o España también está en el Antiguo Testamento. Concretamente en ese libro pequeñito del profeta Abdías. Lean el libro del profeta Abdías, es muy pequeñito, lo pueden leer en pocos minutos. También se menciona a España, pero con el nombre hebreo, que es Sefarat. De hecho, nosotros somos sefaradíes, porque España es Sefarat, Sefarat es España. Bueno, espero que la haya podido sacar de la duda. Y ahora que veo que hay mucha gente conectada, voy a darles una serie de anuncios. Estaba esperando llegar a la cifra más o menos de 1000, pero ahora estamos por encima de los 1300, para darles el siguiente anuncio. Tenemos un refrán aquí en España, no se ofenda, no sé, espero que no siente mal en los países donde nos están escuchando en esta tarde, que dice, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Anunciamos el domingo en el culto, ustedes pudieron verlo y escucharlo, que íbamos a tener otra línea telefónica para poder atender a la gente. Y no sé, repito, si ha sido peor el remedio que la enfermedad. Hemos recibido cientos y cientos de WhatsApp. Solamente les digo algo. Ayer me fui a otra isla, dejé a mi esposa sentada atendiendo el teléfono, regreso 24 horas más tarde y me la encuentro sentada atendiendo el teléfono. Miren, hermanos, ese teléfono, esa nueva línea que hemos puesto, no sustituye a los correos electrónicos. Por favor, ayúdenme en esto. Ayúdenme porque esto es una locura de trabajo, esto es algo que nos ha desbordado y yo necesito, por favor, pedirles ayuda en este momento. Si usted tiene agradecimiento, si usted tiene una petición de oración, si usted tiene un deseo de donar, de ofrendar, si usted tiene alguna pregunta, usen los correos que hasta ahora se han utilizado. mividanueva@mividanueva.org o mividanueva@hotmail.com. Para preguntas, para agradecimiento, para donaciones, por favor, hermanos, sigan utilizando ustedes los correos. El WhatsApp que tiene en la nueva línea telefónica, créanme, es imposible atenderlo. Totalmente imposible. Más de 800 mensajes de WhatsApp. ¿Quién es capaz de responder a 800 mensajes de WhatsApp? Es imposible. Por lo tanto, hermanos, la línea nueva telefónica que hemos puesto, si no es de urgente necesidad, no la utilicen, hermanos. Y el WhatsApp, pues, lo menos posible, porque no damos abasto. El domingo les presenté a un grupito de hermanos que nos están ayudando, pero no damos abasto. Vamos a tener que nombrar a otros hermanos, pero me temo que aunque fuéramos 50, son tantos los correos, son tantas las llamadas, son tantos los WhatsApp, entonces procuren utilizar el WhatsApp lo menos posible. No envíen cosas que no son necesarias, porque es imposible atender a todos los correos, a todas las llamadas, y por eso vamos tan lentos a la hora de responder. Ayúdenme en esto, por favor, para que podamos trabajar con mayor efectividad. ¿De acuerdo, hermanos? Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen: ¿por qué el Señor le pidió a Adán que le pusiera nombre a los animales? Bueno, en primer lugar, porque ningún animal tenía nombre. Dios no le puso nombre a los animales, fue una responsabilidad que delegó en Adán. Y Adán, el nombre que le puso a los animales tiene que ver con la esencia del animal en sí mismo. No es que le puso a uno perro, gato, tigre, león, búfalo, simplemente porque se le vino en mente, sino que él utilizaba un término que tenía que ver con la esencia del animal. Que es como, por ejemplo, yo ahora me acabo de beber un poco de agua, pero este agua, su fórmula química es H2O, ¿verdad? Hidrógeno y oxígeno. Lo que hacía Adán era ver, por la sabiduría tan grande que tenía, por la revelación de Dios tan inmensa que tenía, la capacidad que Dios le dio de poder ver la esencia de los animales. Por ejemplo, al perro,
que es un animal cuya característica principal es la fidelidad, el amor a su dueño, pues le llamó Kelev, que es la unión de la palabra kol y de la palabra lev. Kol significa todo en hebreo, con la letra kaf, ¿verdad? No con la letra kof, sino con la letra kaf. Kol significa todo, lev significa corazón, todo corazón, porque vio la esencia del perro, que es todo corazón, es todo fidelidad. Agui, león, de ahí viene la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y la palabra temor está relacionada con la palabra león, y león está entroncada con la palabra temor, porque aunque en ese momento el león no daba miedo a nadie, porque era un animal tranquilo, pero Adán vio la esencia de ese animal en el futuro y lo relacionó con la palabra temor, y así sucesivamente. Esa fue una de las primeras responsabilidades del hombre, ponerle nombre a los animales. Fue un trabajo inmenso, y la verdad es que es muy interesante el estudio de los nombres de los animales en hebreo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí, porque yo les he dicho que una de las cosas en las cuales estoy meditando, reflexionando todas las mañanas en el devocional, es acerca del mundo espiritual. Hermanos, el mundo espiritual es real. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. El mundo espiritual está formado, digamos, por dos grandes grupos o bloques. Satanás al frente del reino de las tinieblas y nuestro Señor Jesucristo al frente del reino de luz. Ahora somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. O estás conmigo o estás contra mí, o estás con las tinieblas o estás con el Señor, ¿verdad? Y en ese mundo de las tinieblas, Satanás tiene estructurado, organizado ese mundo espiritual en principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Hay como una jerarquía en el mundo espiritual negativo. Y también el mundo espiritual, digamos, el bueno, el de luz, el del Señor, pues allá hay serafines, querubines, ángeles, ¿verdad? De tal manera que esos dos reinos son antagónicos, son opuestos el uno contra el otro, están en guerra permanentemente. Y se ve en la Biblia como hay momentos en los que el profeta Daniel estaba orando en Babilonia y se le presentaba el arcángel Gabriel y le decía, he estado peleando contra el príncipe de Persia. También aparece Miguel, el arcángel Miguel, el gran príncipe protector del pueblo de Israel. Su mundo espiritual tremendo. Y el hombre a lo largo de la historia ha querido muchas veces entrar en contacto con ese mundo, tanto en el mundo de la parte oscura o de tinieblas, como en contacto con los ángeles. Ni uno ni otro. Nosotros no oramos a los ángeles ni le pedimos ayuda a los ángeles, ni invocamos a los ángeles para que nos guarden en absoluto. Nosotros oramos a Dios a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No oramos, no invocamos nombres de ángeles. No hagan eso. Eso no es de Dios, eso no es bíblico, eso no es correcto. Lo que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y si Él quiere mandar a un ángel, a dos, o a tres, o cuatro, a ninguno, pues eso ya es asunto de Dios y no asunto nuestro. Por otra parte, hay personas que en su angustia, en su aflicción, en su desesperación, en su enfermedad, pues recurren, como Saúl en un momento determinado recurrió a una adivina y se dejan leer las manos, pagan por las cartas del tarot, etcétera, etcétera. Salga de esa basura, salga de ese mundo tenebroso. Esta gente que va vestida de blanco, dice, no, practicamos la magia blanca, no, olvídense de eso. O estás con Dios o estás contra Dios. Dios no necesita de magia. Dios lo que quiere es obediencia, sometimiento a Él y a su palabra. Déjense de magia. Magia negra, amarilla, roja, blanca. Olvídense de los colores. Es magia y punto. El color no lo hace más bonito, ¿verdad? Ni lo afea. Por lo tanto, si usted está metido en santería, en brujería, umbanda, quimbanda, candomblé, todas esas prácticas diabólicas, salga de esa basura, renuncia a todo eso, quítese esos collares de colores, quítese toda esa basura, todos esos amuletos, tírelos a la basura y no tenga miedo, porque Satanás trabaja con el miedo de la gente. La gente a veces dice, ay, a mí me gustaría renunciar a esto, quitar este muñeco, quitar este amuleto, quitar este resguardo, quitar esta estampita, quitar estos collares de bolitas de colores, pero me da miedo. ¿Miedo a quién?
Cuando usted acepta al Señor Jesucristo y Él entra a morar permanentemente a su corazón, usted no tiene que tener miedo de nadie, porque no hay demonio que pueda robarle la bendición y la presencia de Dios de su vida. Dios quiere que usted viva en libertad, que no le tenga miedo a la noche, que no le tenga miedo al día, que no le tenga miedo al hombre, que no le tenga miedo a nada. Y la única manera de poder ser libre y ser libre totalmente para siempre y deshacernos de esas ataduras diabólicas es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Someternos a Él, serle fiel, dejar el pecado, dar marcha atrás hacia el pecado, la espalda y mirar a Cristo y serle fiel hasta la muerte. Y usted podrá ser libre completamente. Así que no tenga miedo a cosas de superstición. Hay gente que todavía se llaman cristianos y siguen consultando al horóscopo. ¿Pero qué están haciendo? Eso es un disparate, eso es una locura. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel a través de su varón, de su siervo escogido, el profeta Elías? ¿Hasta cuándo estarán divididos vuestros corazones? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si Baal es Dios, adórenlo. Y si Dios es Dios, adoren a Dios. Pero no pueden adorar a uno y a otro al mismo tiempo. Tiene que decidirse, mi amigo y mi hermano. Usted no puede tener una vela al diablo y al mismo tiempo leer la palabra de Dios como si nada. Decídase. Y yo le pido que usted decida única y exclusivamente seguir a Cristo. No siga a ningún hombre, no consulte a ningún mago, a ningún adivino. No llame a estos teléfonos donde le sacan el dinero a la gente, donde ni siquiera saben cómo usted se llama, que le tienen que preguntar cómo se llama, si está casado, si está soltero. No le haga caso a esa basura, porque esos son comerciantes, esos son muchas veces personas sin escrúpulos, que en estos tiempos de pandemia, de necesidad, de crisis, de pobreza y de desesperación, le sacan el dinero a la gente. Jamás le dé dinero a nadie por ayudarlo espiritualmente. No le tiene que pagar los favores a nadie. ¿Qué quería hacer Naamán cuando fue sanado de la lepra milagrosamente? Pagarle el milagro, pagarle el favor al profeta. El profeta dijo, tu dinero perezca contigo. No queremos dinero. ¿Qué le pasó a Giesi? Por amor al dinero fue detrás de Naamán y la lepra de Naamán se le pegó a él y a su descendencia para siempre. Así que mi querido hermano y amigo, usted no tiene que pagar favores. Hace algún tiempo me llamaba o me escribía una hermana de Colombia, me decía que había ido uno por la iglesia que le daba cobertura espiritual y que tenía que pactar con él. Claro, pactar con él, ¿qué significa? Esto. No, señor. Usted no tiene que darle dinero a ningún pastor, reverendo, obispo, apóstol o como rayo se llame. Usted no tiene que comprar favores. Los milagros no se compran. De gracia recibimos y de gracia damos. Una cosa es que su corazón sí es generoso y usted quiere ayudar, colaborar, apoyar a un siervo de Dios, a una iglesia, a un ministerio. Esa es otra cuestión, eso es otra cosa. Pero los milagros no se venden. El otro día me hacía gracia porque recibía un correo, no sé si era de una hermana o un hermano, disculpen, son tantos los que recibimos cada día, que decía, pagamos por el preencuentro, pagamos por el encuentro, pagamos por el posencuentro, pagamos por el curso de discipulado, pagamos los diezmos, damos las primicias, damos las ofrendas. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, hermanos, vamos a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Déjense de estar dando dinero innecesariamente. ¿A qué? ¿Cómo que yo tengo que pagar para que me saquen los demonios? ¿Qué demonio me van a sacar a mí si yo soy cristiano? ¿Qué demonio le van a sacar a un hijo de Dios que anda en orden y que anda en obediencia y que anda en santidad? No se dejen engañar más. Cuando vuelvan a sus respectivas iglesias, los que tengan iglesia local, y usted oiga una cuestión de esta, no señor, no lo acepten, rebélese contra eso. Diga, esto no es de Dios. No se haga copartícipe del engaño, porque todo eso no glorifica al Señor. En fin, yo creo que he sido muy claro en este tiempo, en estos programas que hemos tenido, para que ustedes abran los ojos. Y abrir los ojos, yo le dije antes a ustedes, y lo apunté aquí para que no lo olviden, abre los ojos, peca, significa que entre la verdad, que se difuminen las falsedades y mentiras. Y lamentablemente han entrado tantas mentiras y tantas cosas raras dentro de la iglesia del Señor, a ver si con la ayuda del Señor entre todos logramos que el Señor limpie a su iglesia y vuelva a su estado de santidad y de pureza, estado que nunca, jamás tenía que haber perdido. Bueno, mis queridos hermanos, me preguntan algunos si es bueno que un cristiano se meta en política.
Sobre todo si un pastor es bueno que se meta en política. Yo personalmente no se lo recomiendo. Yo sé que hay algunos pastores que son muy amigos de políticos y les gusta la política. Bueno, yo creo que más que la política lo que les gusta es o tienen ese afán de protagonismo. Pero el afán de protagonismo muchas veces es la imagen que dan, pero en el fondo es porque son personas que tienen gravísimos problemas consigo mismo. Y entonces intentan dar una imagen de superioridad, de poder, de éxito, pero en el fondo pienso yo que tienen unos problemas de complejos terribles que a lo mejor le nacieron hasta en su más tierna infancia. Yo no aconsejo a ningún pastor que se meta en política. Yo dejar de predicar el evangelio del Señor Jesucristo para anunciar un mensaje político. Yo soy embajador del Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay mayor honor que ese. No hay mayor honor que predicar y hablar del Rey de Reyes y Señor de los Señores, ante el cual se tendrán que postrar algún día todos los gobernantes, todos los dictadores, todos los líderes mundiales, todos los reyes de la tierra tendrán que postrarse algún día de rodillas delante de Él y darle gloria y reconocer que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Dejar de predicar el evangelio para meterme en política, para perder mi tiempo en política o en los negocios, para mí es el mayor disparate y locura que puede hacer un siervo de Dios. Además, ¿qué ejemplo le daría yo a mis hermanos en Cristo si dejo de servir a Cristo, dejo de predicar el evangelio para ahora meterme en política? Pero ¿qué ejemplo? En todo caso, yo dejaría la política para servir a Cristo. Pero dejar de servir a Cristo para meterme en política, eso no es sabiduría, eso es ignorancia pura y dura. No tiene otra palabra. Así de claro, mi hermano. Bueno, voy a ir terminando y me preguntan una vez más, es una pregunta que hace muchas veces la gente, ¿cuándo empieza la vida eterna? Bueno, déjeme que le cite un versículo de Juan capítulo 5, verso 24, si no recuerdo mal. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche esto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Evidentemente, este cuerpo se va a deshacer, se va a deteriorar, no es un cuerpo diseñado para soportar la eternidad. Eso está más claro que el agua. Dios nos va a dar nuevos cuerpos, glorificados, transformados, pero nuestro espíritu ya tiene la eternidad. Ya recuperamos la eternidad que perdimos en el Edén, con el segundo Adán. Con Cristo, ahora tenemos la eternidad que perdimos por el pecado con el primer Adán. Por lo tanto, la vida eterna, en cierto sentido, ya empezó. Ya tenemos vida eterna. Ya nuestro ser interior no morirá jamás. El cascarón, la cáscara, el estuche, eso no sirve para nada. Eso se lo comerán los bichos. Pero la eternidad ya empezó. La eternidad no va a empezar cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén o cuando empiece el milenio. Ya tenemos vida eterna, tenemos eternidad en el corazón. Nuestro espíritu tiene eternidad y ese espíritu recibirá en el día del rapto o en el día de la resurrección una nueva funda, un nuevo estuche para albergar por la eternidad de nuestro interior. Llámese espíritu, llámese alma, póngale el calificativo que quiera. Pero el cristiano ya tiene vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Lógicamente está establecido que nuestro cuerpo tiene que deshacerse, morir, deteriorarse, etcétera. Pero ya tenemos, gloria a Dios, la vida eterna. Y la última pregunta que quiero responder del cuestionario que he recibido en estos días es que en Apocalipsis capítulo 8, los versículos 8 y 9, nos habla de la palabra naves. Y alguien pregunta, ¿y la palabra naves qué significa? Naves. Eso. Lea el contexto del capítulo 8 y cuando habla de naves, que algunas serán destruidas, etcétera, vamos a leer el versículo, ¿les parece? Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, no tiene ninguna otra explicación, hermano o hermana, que usted hace esa pregunta. Pero déjeme que le lea el texto. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, dice así.
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Los barcos que estaban navegando en ese momento, cuando ocurre esa catástrofe, ese cataclismo, esas naves, esos barcos, son destruidos. No tiene otra explicación. No es un lenguaje simbólico. Nave no es algo simbólico que representa otra cosa. En ese caso hay que respetar la literalidad del versículo. Naves, barcos, no tiene ninguna otra explicación. ¿De acuerdo? Bueno, y voy a prestar atención a ver si por casualidad veo que entra alguna pregunta y se la responda así en directo a cualquiera que la haga. ¿De acuerdo? Así que estoy pendiente a la primera pregunta que logre ver. Van a pensar que son naves extraterrestres. No. No creemos en esas cosas. Si existen, a nuestra fe no le afecta para nada, ¿eh? No son naves extraterrestres. Se refiere a los barcos que están navegando en ese momento en el mar, que van a ser destruidos, evidentemente. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. ¿Quiénes serán los dos testigos en la gran tribulación? Bueno, ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿sí? Yo no le puedo dar a usted el nombre de los dos testigos porque la Biblia no lo dice. ¿Se imagina? ¿Se imaginan ustedes con la cantidad de gente que nos sigue y nos oye? En este momento hay 1575 conexiones. 1578 lugares donde están conectados, a lo mejor en esa casa 5 personas, 4 personas, 8, 1, 3 o lo que sea. ¿Se imaginan ustedes que yo dijera ahora mismo, hermanos, les voy a dar el nombre de los dos testigos de la gran tribulación? Son fulanito y menganito. Eso sería tremendo. Yo no puedo decirle eso, no porque no quiera, sino porque no puedo. ¿Cómo le voy a decir yo el nombre de los dos testigos si la Biblia no lo dice? Hay un libro que escribió un pastor español. No le voy a decir ni quién es el pastor, ni cuál es su libro, pero yo lo tengo. Donde él dice, los dos testigos son fulanito y menganito. Allá él. Pero ni siquiera Juan en la isla de Patmos, el hombre más cerca del corazón de Cristo en el Nuevo Testamento, llegó a conocer el nombre de los dos testigos. Y si los conoció, no lo escribió. Por lo tanto, yo no se lo puedo decir, mi querido hermano o hermana. Yo no sé quiénes son. Pero da igual, quiénes sean. ¿Qué más da quiénes sean? Imagínense que sepamos los nombres de los testigos. Da igual. ¿Cuándo habrá envío? Bueno, el libro de hermenéutica y de homilética ya lo están comprando muchísima gente, ¿eh? Me mandan fotografías y mensajes de hermanos en muchas partes del mundo que ya les ha llegado el libro. Acaba de salir, no tiene ni una semana. Y el libro se compra siempre en Amazon. No me pregunten si está en digital o en otras plataformas, porque no. El libro está en Amazon. Si usted vive en Perú y ha solicitado el libro de hermenéutica y homilética, es uno, no son dos, es un solo libro con dos temas diferentes, con dos trabajos diferentes. Si no lo consigue en Perú, pídalo en el país de al lado, pídalo en México, pídalo en España, pídalo en Argentina, pídalo en Colombia, porque Amazon trabaja en todas partes del mundo. Y si por lo que sea no lo consigue en su país, pídalo en el de al lado, que tampoco creo que sea muy caro pedirlo en el país de al lado, ¿sí? Ayer estuve con el pastor Elías Kruger de Las Palmas, estuve con él y me enseñó el libro de escatología y me dio mucha alegría ver al pastor Elías, que hacía muchísimos años que no lo veía allí, pastor en el Carrizal. Que Dios lo bendiga a él y a su amada esposa, a Conchi, que Dios le bendiga. Ya compró el libro de hermenéutica. Miren, ahí hay una hermana, Alexandra Ortiz, ya compró el libro. Bueno, hermana, díganos de dónde es usted. La hermana Alejandra Ortiz dice que compró el libro, si nos puede decir de dónde es. En varias ocasiones perdón la insistencia, le he preguntado en varias ocasiones, disculpe, no vi la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo dice que venda la capa y compre la espada? Bueno, pues porque nuestra guerra no es una guerra física. ¿Para qué quiero yo una metralleta? ¿Para qué quiero yo una pistola? Quite la palabra espada, que era lo que se usaba hace 2000 años, y ponga hoy en día metralleta, pistola, espada, bazooka. Imagínense yo como pastor aquí, en mi casa, con una metralleta. ¿Para qué la quiero? ¿Para defenderme de quién? ¿Del que me viene a pegar? ¿Del que me viene a matar? Pero si tenemos el mejor guardaespaldas del mundo, ¿o no?
¿Usted está de acuerdo con lo que yo digo? Si usted está de acuerdo con lo que yo digo, empiece a mandar ese dedito así, creo que es de color azul, empiece a mandarlo. ¿Tenemos o no tenemos el mejor guardaespaldas del mundo? ¿Nos protege a nosotros el Señor 24 horas al día, de día y de noche, sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Verdad? Miren la cantidad de deditos. No tenemos que defendernos de nadie, tenemos al Señor Dios Todopoderoso. No tenemos que tener miedo. Yo sé que hay gente que le gustan las armas, las pistolas, las metralletas. Nosotros tenemos el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alzaré mis ojos a los montes, meain yabo esri, dice el Salmo en hebreo. Esri mein Hashem, osei shamayim vaaretz. Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué más queremos, hermanos? Vendan la pistola, vendan la metralleta. Yo sé que hay países que son peligrosos, pero yo no aconsejo a nadie que se esté armando hasta los dientes. Lo que tiene que hacer es cubrirse con la sangre de Cristo. Y permítame que le recuerde el ejemplo que ponía hoy. Eliseo, rodeado toda la casa. ¿Venían a qué? A matarlo. Oró al Señor. Señor, abre los ojos a mi siervo. Estaba más protegido. Había más personas o más ángeles, más protección sobrenatural guardando a Eliseo que los que venían contra Eliseo. El Dios de Eliseo es nuestro Dios. Aleluya. El Dios de Eliseo es nuestro Dios. Él guarda nuestras casas, nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros nietos. Él guarda nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Él los guarda. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos que estamos protegidos ahora más que nunca con tu bendito poder y con tus benditas manos. Ese es nuestro Dios, el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Compré su libro desde la isla de Montreal, en Canadá. Qué bueno, gloria a Dios. Hermanos queridos, Dios les bendiga grandemente. Tengo ahora un par de llamadas importantes con unos hermanos de Estados Unidos que están esperando que les llame, así que les voy a dejar. Hermano Juan Ramón dice que su libro llegará en 48 horas. Pues gloria a Dios, Juan Ramón, te mandamos un abrazo. Nuestro hermano Juan Ramón, en cuanto tenga ya noticias de los viajes a Israel, que ya se puede viajar, pues las daremos. De momento, calma, paciencia. Todos estamos esperando pronto el poder anunciar, hermano, ya podemos viajar a Israel con la ayuda del Señor. Oramos, ¿les parece, hermanos? Ya tengo el libro de escatología, gloria a Dios. Me alegro mucho, hermanos. Es un libro para leerlo despacio, meditando, escudriñando, leyendo los versículos, releyendo la página una y otra vez. Así que no tengan prisa. Padre Celestial, muchísimas gracias por darme el privilegio de estar una tarde más con mis hermanos aquí en directo, donde quiera que se encuentren cada uno de ellos. Señor, bendícelos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos, a no decaer en la fe, a confiar en ti plenamente. Gracias porque tú suples las necesidades de tu iglesia, y bendigo a todos los hermanos que han sentido en su corazón, no de ahora, sino de hace ya tiempo, apoyar a tu amada iglesia y sustentar nuestro ministerio. Bendice a todos tus hijos y síguenos dando sabiduría y fuerzas para seguir adelante en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Les doy un abrazo y un saludo a todos ustedes. Nos vemos, mañana es miércoles. Mañana por la mañana estaré con ustedes en el devocional y por la tarde nuevamente en el Pastor Online, dando respuesta a vuestras preguntas. Por favor, el nuevo teléfono que pusimos, la nueva línea telefónica, el WhatsApp, utilícenlo lo menos posible. Si no es necesario, urgente, no lo haga. Las preguntas, vaya a los correos, no mande preguntas a los correos. Y por favor, llame siempre y cuando sea estrictamente necesario. Porque si no se colapsan las líneas y no podemos atender al que realmente lo necesita. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo para todos ustedes, que pasen una feliz tarde, mis hermanos.